Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Bueno, Darío, entre mate y mate. Mate en mano. Y con una calderita acá de la época de las colonias nuestras, de nuestro gaucho, vamos a hacer una nota muy colorida, muy linda, muy llena de valores tradicionales. También con un científico, ¿no? Un hombre formado en las ciencias, un médico veterinario, pero que a su vez también parte de su trabajo y de su tiempo lo dedica al arte del cuero, de la talabartería, de la platería, trabajo en metal criollo, ¿no? Es lindo esto, Ariel, de poder estar de vez en cuando, ¿qué te parece? Entre entrevista y entrevista, honrando nuestra historia, honrando nuestra tradición, y que, bueno, que lo hagan hombres como nuestro amigo, que bueno, ha sido recomendado por mucha gente de la ciudad, claro, y nos dijeron, dice, ustedes hicieron muchas notas, dice, pero tienen al mejor soguero de Sudamérica. Claro, así le digo yo, sí, se tienen el mejor, así que nos pasaron el número de teléfono, Ariel lo contactó y acá estamos. Acá estamos, cobró bien, cobrado de calle. Así es. No, Víctor Hugo, un gusto grande, el doctor Víctor Hugo Rosa, nos recibe aquí en su casa, en su atelier, en su taller, un gusto grande tenerte en Arquitecto Social. Bueno, el gusto es mío, que gente que se interese por lo nuestro, que nosotros nos encargamos de defender y mantener siempre bien alto. No solamente la tradición, ¿no es cierto?, desde la parte del caballo, sino que también la parte artesanal, que es lo que viste al caballo también y es necesario en cualquier lugar del país, ¿no es cierto? Entonces, preguntarte dónde naciste, a qué colegio fuiste y cómo te empezaste a formar y cómo empieza a llegar esto en tu juventud, en tu infancia, de la tradición a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu. Bueno, yo soy nacido aquí en la ciudad de San Francisco, desde chico con mucho contacto con el campo por parte de unos tíos míos, y bueno, desde chico, y bueno, estudié en la escuela agrotécnica, ya con una inclinación, ¿no es cierto?, hacia la parte de campo, en la escuela, en esa época, IPEA número 14, Américo Milani. Y bueno, siempre me gustó la parte de veterinaria, más que la parte agrícola, más que la parte de agronomía. Bien. Entonces siempre mi meta fue ser veterinario. O sea, no me imaginaba otra cosa. ¿Cuántos años de veterinario? 26. 26. Sí, 26. Estudio que no es fácil, ¿eh? No, es una, 27, porque me recibí en el año 90. Es una medicina del animal, es una medicina a la altura del médico de... Por favor, muy compleja. De los animales humanos, diría. Como bien lo decía el doctor, dice, los animales no te dicen que tienen, claro. Tienes que adivinar vos. Exactamente. Víctor, antes de la decisión de ir por la parte veterinaria, y más allá de la razón, ¿no?, que empieza a tener el adulto, ¿qué es lo que vos apreciabas como joven, como niño, cuando tenías el contacto con el campo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vos resaltabas? ¿Qué es lo que te llevó por el tema de los animales? ¿Y qué pensabas del trabajo y qué veías en ese momento del trabajo de campo? Sí, básicamente a mí lo que siempre me tiró más fue el caballo. Bien. Es decir, de chico ya el amor por el caballo. Y bueno, tal es así que mi padre me compra una yegua, que después con el tiempo uno se va enterando que andar en yegua no sirve ni para testigo, como dice el paisano, porque el paisano andaba en caballos machos. Mirá, y el indio a la yegua la usaba para comer o para carga. Bien. Y era un deshonor montar en una yegua. Pero es así, la tradición es así, que nos viene de los españoles. Nos viene de los españoles. Entonces, ¿viene de los españoles? Sí. Es una tradición que nos viene de España. Bien. Entonces, el paisano acá la adopta y bueno, era como un deshonor montar una yegua. Bueno, yo como no lo sabía, que era chico, entonces mi papá, mi padre me compra una yegua y me dijo, bueno, yo hasta acá llego, no tenía ni con qué agarrarla, ni qué ponerle arriba, entonces bueno, un poco esto surge como una necesidad mía, claro, de tratar de proveerme algo para poder andar. Si bien, ¿no es cierto?, muchos me prestaron alguna cosa en un principio, pero
Entonces yo siempre intentando hacerme algo para mí, bien o mal en esa época, bueno, como sea, pero tratar de tener algo mío. Víctor, pero me quedé clavado en el concepto, es raro. Es raro. ¿Había alguna razón científica, digamos, por la cual no usaban la yegua y usaban el macho, el potro? No, es una tradición porque era, como te digo, sí, incluso hay yeguas sobresalientes para andar o para tiro o para lo que sea, para todo, que no le quita mérito, ¿no es cierto?, a la yegua. Sí, sino que es una tradición que nos viene de los españoles. Bueno, entonces uno en el afán de procurarse hacer cosas, yo me contacto con José Peretti, el Tino Peretti, que le decían, que murió fallecido hace varios años. De chico, yo tenía 13, 14 años. Y entonces cuando yo entré al taller de él, me deslumbró. Bien. O sea, o sea, como lo que vos ves acá, nada más que era más chico, pero había de todo. Y entonces yo digo, bueno, esto... ¿Era tuyo? Sí, entonces ahí nomás ya le pregunté si él me aceptaba como alumno y bueno... fue el único alumno que tuvo, porque empezamos 2 y después el otro chico fue una clase, no fue más, y yo iba los sábados, después ya nos hicimos amigos y iba todos los días. Porque, sí, se toma mate, a charlar y siempre sale algún trabajo nuevo. Esto no tiene fin, o sea, siempre, todos los días o cada tanto tenés un trabajo nuevo. Bien. Tenés una costura nueva, tenés una trenza nueva, tenés un tejido de lesna nuevo, no tiene fin. Y más hoy con el tema de internet y con Facebook y todo, se van publicando trabajos, y no solamente de trabajos, sino que tutoriales que te explican el paso a paso de cómo hacer. Entonces, ¿cómo se democratizó el conocimiento? Dicen los sogueros viejos que la soga es como la guitarra, no tiene fin. Este hombre, claro, presentaba en Palermo ya trabajos, y sí, trabajaba muy muy bien. Y entonces él traía de allá de Buenos Aires muchos trabajos que acá no se veían. Entonces, claro, vos veías, por ejemplo, un rebenque como ese, que tiene como 90 tientos. Claro, y vos acá veías un rebenque común, ¿no es cierto?, que era de trabajo, y claro, entonces a mí me gusta toda la soguería, o sea, la soga de trabajo y la soga fina. Cada uno tiene su encanto, digamos. Sí, o sea, su encanto y su utilidad. Vos no vas a ir, ¿no es cierto?, a palenquear un potro con un bozal para un desfile. O sea, tiene todo su porqué. Claro, sí. Y en ese momento que te deslumbras, ¿no? Porque qué lindo que es deslumbrarse en la vida, ¿no? Sí, qué lindo que es encontrar esos momentos en los que uno encuentra el norte, ¿no? Es decir, esto es lo mío. Es decir, más allá de las cuestiones, bueno, pensaste en hacerte rico ni pobre, ya te gustó, te deslumbró. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje, digamos, ¿no? Es decir, entablar esta amistad e ir aprendiendo este noble arte, porque a veces uno ve y piensa que me pongo y lo hago. Y atrás de cada cosa hay una historia, ¿no? Sí. A mí, gracias a Dios, como yo tenía tanta afición, entonces no me costaba mucho, porque yo me ponía en mi casa y practicar y aprender, o sea, tenés que aprender lo básico, es decir, de cortar un tiento, porque no podés hacer un tejido de un rebenque si no sabes cortar un tiento. Entonces, y después otra de las cosas es preparar el material. Claro, esas cosas no se compran hechas, vos tenés que hacerlas desde el vamos. No, está acá. Exacto. Eso es una lonja de chivo, sí, que se prepara, se hace una lechada de cal, se prepara, se pela, después se estaquea y se lija, o sea, lleva todo un proceso, se blanquea con agua oxigenada. No, por eso, y lo bueno que a mí siempre me gustó es prepararme los materiales yo, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, un cuero, trenzar un lazo con un cuero gordo que con un cuero de epidemia, que es de una vaca flaca, que pasó, por ejemplo, o está caída, una vaca que ¿qué pasa? Consumió toda la grasa corporal. Bien. Entonces el cuero, cuando vos lo sacás y lo estaqueás, es una chapa. Entonces esos tientos tienen una fortaleza increíble. Claro, entonces, o sea, sí, el paisano le dice cuero epidemia. Cuero epidemia, claro. Muere la vaca consumida. Claro, entonces el cuero queda más fino porque va consumiendo su... Claro, y muy resistente. Y queda, sí, es difícil de trabajar, pero depende para qué trabajo también.
Claro. Es decir, no, por ahí no va a ser un cinto con un cuero de eso porque es una lata, ¿entendés? Pero ¿Cómo llevaste el estudio, que no es un estudio menor, el de veterinario, que es larguísimo, son 6-7 años por lo menos, y el arte? ¿Cómo llegó ese momento? No, ¿Y cómo acompañaste una cosa con la otra? No, lo que pasa que yo, como aprendí de chico, Bien. o sea, aprendí cuando yo estaba en primer año de la secundaria. Entonces yo ya cuando entré a la facultad, ya había cortado unos cuantos tientos en mi vida. ¿Qué te parece? ¿Y no quería dejar? No, cada vez más. Claro, No, cada vez me gustaba. Cada vez me gustaba más porque, ¿qué pasa? Vos vas aprendiendo nuevas técnicas, Claro. te vas perfeccionando, te vas afinando. Viste, yo tengo, por ejemplo, libros de sogas, que son muchos, no los tengo a todos, pero tengo, creo que más que de veterinaria. No me da vergüenza decirlo, sí. Porque, bueno, es un gusto y bueno, y aparte de un gusto también es un medio de vida, porque esto me ayuda también a mi economía, digamos. Pero cuando fuiste a estudiar veterinaria, ¿qué encontraste, digamos? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te deslumbró también en el estudio? Y la parte veterinaria, o sea, aparte que uno es apasionado, ¿no es cierto?, por los animales, yo en mi caso, sobre todo por los grandes animales, especialmente vaca y caballo, que es lo que más se hace en la zona. Sobre todo, como que uno empieza a tomarle más el gusto a la carrera de tercero o cuarto año en adelante, cuando empiezan la parte de las guardias. Bien. Que la guardia es toda una semana y estaba dividida en dos, en la época mía, una de pequeño y una de grande, que era toda la semana, de lunes a lunes. Bien. Entonces vos tenías que ir a la guardia y ahí entraban distintos casos de animales que los veterinarios por ahí en el campo no sabían que tenían, cuando iban a parar a la facultad. Ahí claro, entonces ahí se veían muchas enfermedades raras, que por ahí no se veían todos los días. Entonces, ahí donde realmente, y después los veterinarios instructores de la guardia te sacan al campo a que vos les ayudes y te enseñan de paso, ¿no es cierto? Uno se va haciendo, claro, sí. Víctor, recién nos hablabas del caballo, ¿no? Del amor que tenés hacia el caballo. Dos preguntas en una. Primero, ¿qué es el caballo para vos? ¿Qué representa el caballo en tu vida? ¿Y qué sentiste cuando pasaste de ser un mero admirador del animal, una persona que amaba la esencia del caballo, pero que después pudiste ayudarla, ¿no? Porque a mí me puede gustar mucho el caballo, lo podía ver todos los días, le doy de comer, lo cuido, pero vos pasaste a quitarle el daño, a darle salud, claro, a ser un curador de este animal. Sí, sin hablar. Sí, bueno, para nosotros y para los que estamos en esto, el caballo para nosotros es un todo, es decir, es preocuparse, ¿no es cierto?, porque esté bien, no solamente sanidad, sino que el caballo esté bien arreglado, bien tusado, antes de salir a un paseo, a lo mejor por aquí nomás, pero el caballo tiene que estar bien cepillado, bien arreglado. Entonces nosotros le damos mucha importancia, ¿viste? Se le da importancia también al tipo de caballo, al pelaje, o sea, es un todo, ¿no es cierto? Y bueno, es una parte muy importante en nuestra vida porque es, no te digo como parte de la familia, pero más o menos. Es que nuestra historia no se podría entender. Bueno, sí, ni hablar. Caballo, ¿no? La historia de toda Latinoamérica es indivisible de ese animal, del caballo, del perro que lleva la gente. La frase, ¿no?, que la historia se hizo a caballo. Sí, se hizo a caballo. Eso es indudable. Fue la herramienta, el animal táctico y estratégico que usó nuestros gauchos, nuestros militares para liberar nuestra patria. Y la patria grande, ¿no? Y esta semana, fíjate vos lo que es, muere en San Francisco por abandono un pony, ¿no? Un tema delicado por ahí, digamos, que muere con imagen y todo, siendo comido por los caranchos en un predio. Sí, que no es lindo. No es lindo, claro que no. Por ahí, cuando qué doloroso genera este paralelismo, ¿no? Es decir, cuando para algunos hombres el caballo es un amigo, o sea, lo consideran un amigo, para otros no es nada, ¿no? Es decir, a veces las miserias humanas están en todos lados, pasan ¿no? por todos lados, los animales también. ¿Podemos decir que el caballo se considera un amigo? Sí, sin duda. Para nosotros es más o menos como un perro. Está ahí. Porque, o sea, te brinda cosas. Claro, a lo mejor vos lo decías así y el que te escucha decía, vete.
No, yo no diría eso. Pero no, se da, pero bueno, nunca falta. Qué sé yo, Sí. por ahí hay gente que a lo mejor no considera como amigo un perro tampoco, pero bueno, para nosotros porque es un animal muy noble, te lleva, o sea, tener la satisfacción de poder trabajar en el campo, en un rodeo, apartar, hacer deporte, es un animal muy, muy completo, o sea. Yo creo que por ahí, entonces, Víctor, no sé si a lo mejor me equivoco, por favor corregime porque no tengas duda en hacerlo, ¿no? Es decir, nos pasa al ser humano o nos pasa a algunas personas que no llegamos a entender que este animal entiende todo. Animales sintientes. Entienden y sienten, digamos. Uno lo ve en los ojos del caballo, con su dueño, ¿no? O sea, como lo ven los ojos de un perro, como lo ven sus acciones, como lo ven tanto. Yo creo que el día que intentamos eso vamos a cambiar nuestra visión hacia los animales, ¿no? Vamos a entender que son algo más que una mascota, que son algo más que un adorno de una casa. Y nos vamos a hacer mejores seres humanos. Sin duda, no tengo duda. Vamos a ser mejores seres humanos. Sin duda, hay una parte de la doma que se llama Doma India, que la hace un señor de Oscar Scarpati, que se basa todo en la doma sin violencia. Es decir, antes el hombre de campo tenía que luchar con el caballo salvaje como podía. Entonces lo boleaban en el campo, lo enlazaban, lo parenqueaban, o sea, tenía un sistema de doma que no conocía otro. Hoy, bueno, cambió mucho la cosa porque hoy el valor del Yegua Horizonte se descogotaba un caballo en el palenque y bueno, era uno más. Hoy el caballo cobró mucho valor y como nos decía este hombre, vos te traen un caballo de polo que vale una fortuna y vos por palenquearlo se lo descogotaste y el tipo, bueno, y sí, vas a tener problemas. Bueno, entonces ellos se basan en la doma racional o en la doma india, que ellos le dicen que él lo aprendió justamente de un indio Ranquel, que tenía como 100 años, que se hizo amigo del indio y él le enseña cómo domaba el indio, que domaba muy superior a nosotros. Por eso que fue muy difícil combatirlo al indio en la guerra de frontera. Ranquel era terrible. Ranquel, en Mapuche, bueno, andaban muy bien montados. Muy bien montados. Que el indio arriba del caballo, Martín Fierro, era terrible. Sí. El indio prácticamente no andaba de a pie. No andaba de a pie. No andaba de a pie prácticamente, a lo mejor para hacer 50 metros montaba a caballo. Pero arriba del caballo ese era un centavo, ¿no? Sí, Formidable. Sí. Como nuestro gaucho. Sí, también, o sea, él hereda, ¿no es cierto? Mirá, el gaucho termina heredando en la parte linda. Sí, el relato muy lindo. Darwin dice que él veía a nuestros gauchos y sencillamente era formidables, era un centauro. Claro. Dice, en mi vida, viendo a la monta de los ingleses, no se puede comparar con la monta del pampeano, el gaucho. Es uno solo con el caballo. La destreza y la forma que cuida, que trata el caballo, y arriba, dice. Se hace en un ejército, era todo de gente montada es invencible. Era un todo. Era un todo, sí. Y la forma que se cuidaba, ¿no? Al caballo, ¿no? En que gaucho trataba el caballo. Por eso que los recados también sufrieron muchos cambios de la primitiva montura española, que era muy cerrada. Acá se fue aplanando el recado, sobre todo en las pampas, por las rodadas de cuevas que había, entonces muchas veces que era para salir parado, como quien decía. Entonces él lo fue modificando a su hábitat, ¿no es cierto? Hablando de montar, ¿no? Y de recados y de todas estas cosas, hicieron una travesía hace poco, digamos, poco tiempo. Contanos cómo fue la idea, hasta dónde fueron, cuánto tiempo les llevó. Mirá, la idea surge había un grupo, digamos, nosotros fuimos 12. Bien. Y ya una parte de los muchachos que habían ido con nosotros habían ido al Cerro Colorado hace unos 10 años atrás a lo de Atahualpa Yupanqui, a la casa de Atahualpa. Entonces, bueno, les había gustado esa travesía y son 400 kilómetros. Entonces, bueno, siempre quedó latente eso de querer hacer un viaje, otro viaje, eso. Y un día, bueno, surgió que ya una vez se había tirado así, como nosotros vamos mucho a San Antonio de Areco para el Día de la Tradición, varios años hace que vamos. Entonces surge esto de que ¿por qué no vamos a San Antonio de Areco y llegamos para el Día de la Tradición? Eso fue, que se va a ponerle 4 meses antes. Y bueno, empezó, ya cuando se lo comentamos medio que a los otros, ya se armó el viaje.
Ya estaba montado. Sin problema. Entonces ¿qué pasa? Había un tema que era o salir de acá, de San Francisco, y como nosotros tenemos mucha amistad con un señor Raimondi de Coronda, que es criador de caballos criollos y muy tradicionalista, amigo nuestro, él dice, ¿por qué no salimos de Coronda? Porque realmente cuando nosotros lo invitamos a él para la travesía, él nos dice, vos sabés que en Coronda nació Don Segundo Sombra, que es el emblema de San Antonio de Areco, el ícono. Entonces, pucha, podría ser, ya viste, empezamos más o menos ya a darle forma al viaje. Y entonces este hombre se movió muchísimo. Bien. Y empezó a recabar datos en Coronda, e incluso estaba, creo que hasta no hace mucho estaba todavía el ranchito donde nació Don Segundo Sombra, después creo que lo tumbaron. Hay un monumento. Nunca falta con hay un monumento a Don Segundo Sombra ahí sobre la costa del río. Y entonces se consiguió el acta de matrimonio de Don Segundo, el acta de nacimiento no, porque en aquella época, 1008 y algo, no, viste, no sé, los chicos por ahí no había jugado de paz. Entonces se consiguió el primer acta de matrimonio de Don Segundo Sombra y él se casa por segunda vez a los 81 años y se muere a los 87. Así que conseguimos las dos actas y se llevó toda una documentación de que acredita que Don Segundo Sombra es nacido en Coronda, vivió hasta los 18, 19 años ahí, después, bueno, por distintos motivos, ¿no es cierto?, fue peonando en distintas estancias hasta que llega a la porteña de Huiralde, donde Ricardo Huiralde hace el libro, porque en realidad es Segundo Ramírez, el nombre de él. Segundo Ramírez Sombra. De ahí que él lo titula Don Segundo Sombra. Qué obra maravillosa. No, sí. De los varones sí, no. Es como un himno. Entonces, bueno, surge la idea y ya este hombre se empezó a mover con ese tema y ya nos gustó, ¿no es cierto?, la idea de salir de allá. Y bueno, efectivamente se salió a fin de octubre porque había que llegar el 10 de noviembre, que era el Día de la Tradición, a San Antonio de Areco. Siempre que por ahí tenés lluvias, porque vos decís, hago tantos kilómetros por día, le pongo 12 días, pero no es así. Si el tiempo te deja. Claro. Sí, si el tiempo te deja. Entonces, ya o sea, todavía es época que no hace tanto calor, si bien agarramos días bravos, pero bueno, entonces se arrancó de ahí, pero 2 meses y medio antes, nosotros nos fuimos todo por tierra a hacer la travesía y las distintas paradas. ¿No es cierto? Donde, o sea, sobre todo donde se iba a hacer noche. Bien. De día se come a la sombra, en cualquier lugar. O se pide permiso. Pero de noche, como nosotros llevamos casi 50 caballos sueltos. No íbamos con un caballo cada uno. Claro, porque iban 3 tropillas entabladas. Entabladas. Sí, fueron a hacer la ruta de viaje primero, porque no era fácil. Claro, porque no podías ir por el lado de la ruta, digamos. No, primero que no se puede, y después que toda la parte de Rosario ahí es imposible cruzarla y es peligroso. Sí, seguro. Entonces, hasta Peirano, que es casi contra la provincia de Buenos Aires, hicimos entonces fuimos viendo los kilómetros entre pueblo y y dónde hacer noche, sobre todo. Bien. ¿Para qué? Para tener un potrero seguro, pasto, agua, ¿no es cierto? Y todo eso. Sí. No, sí. Entonces, cuando volvimos, o sea, hasta ahí teníamos toda la hoja de ruta hecha, que son más o menos 180 kilómetros antes de San Antonio de Areco. Bien. Y después de ahí, bueno, dijimos, vamos a ir preguntando, siempre como hay siempre algún amigo que te indica, vamos a ir preguntando. Y bueno, llegado el día, porque a pesar que agarramos 2 lluvias por el camino, llegamos a sí mismo ese día, que era la meta fijada. Bien, perfecto. Sí, me metieron. Hicieron alguna, digamos, vimos que hicieron una preparación de hoja de viaje, de ruta de viaje, juntaron dinero, la municipalidad gestionó. ¿Y hubo algún entrenamiento físico para poder hacerlo o no? No, porque uno, que más que menos, todos están acostumbrados a andar. Pero digamos,
No nos subimos, Darío y yo, y llegamos a 500 kilómetros. Tienen que bajar acá a la vuelta de frontera y internar un rato. Hay que andar acá. Sí, hay que... Duelen las piernas. Sí. Por ahí cansa, sobre todo los días de mucho calor cansa. Ajá. Porque vos decís 15 kilómetros. 15 kilómetros en auto, 2 minutos. Pero 15 kilómetros a caballo, porque vos decís, y hacen 30 kilómetros por día nomás. Pero aparte que, me diría que bueno, vos hacés 60 y vas y listo, se corta el viaje. Pero hay que hacer pocos kilómetros porque es largo. Esto del placer, Víctor, ¿cómo podemos engarzar, si se quiere, ya que usando algún término artesanal, a la amistad, ¿no? ¿Qué es lo que genera a nivel humano con los pares que sienten lo mismo que vos y esta pasión por lo que es la tradición, ¿no? Sí, es todo una unión. Te une, nosotros no lo hicimos tan público esto, porque nosotros dijimos, bueno, somos 12 tipos que nos conocemos bien y no hubo ningún problema en todo el viaje, no hubo uno que gritó, uno que peleó, nada, sinceramente, porque me costaría poco decirlo. Fue una camaradería de 10, ¿viste? Entonces, sí, te ayuda a fortalecer los vínculos. Si bien nosotros somos gente que estamos siempre juntos y como quien dice hablamos el mismo idioma, bien, ¿no es cierto? Pero te ayuda porque, aparte vos por ahí precisás ayuda de un compañero, por ejemplo, se salen herraduras, tenés que ver, viste, de cómo solucionar algún problema, se pela algún lomo, porque en una travesía así siempre, viste, pasa. Entonces, ver el otro, tratar de ayudarlo, uno por ahí no puede agarrar un caballo, bueno, cooperar, ayudar, lo mismo que para dar de comer, dar agua. Había lugares, por ejemplo, que no había agua y entonces venía un tanque de la comuna y nosotros teníamos unas bateas plásticas y entonces le íbamos dando, porque había lugares que te daban el petróleo pero no tenías agua. En la zona de mucha agricultura, no solamente no tenés más alambre, sino que tampoco no tenés más casa, no tenés nada, las taperas las tumban, no tenés molino, no tenés tanque, no tenés nada. Entonces, por ahí, esa parte... Y la soja arrasó con todo. Es así. Víctor, recién, un poco hacías mención a esto de la amistad y de los lazos y de los vínculos. Y por ahí, cuando ustedes se juntan, me imagino yo que se juntan a charlar y charlarán de muchos temas, aparte de la pasión, creo que no hay dudas de lo que la veterinaria le da a la comunidad y a la cultura como ciencia y como profesión. ¿Qué pensás que le da a la cultura, que le da a la comunidad, que le da a la sociedad, el hecho de mantener esas tradiciones y mostrar de dónde venimos y cómo venimos? No, sin duda que es muy importante, ¿no es cierto? Porque hay un viejo dicho que dicen que los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su destino. Que es una frase, ¿no es cierto?, muy cierta. Yo creo que se tiene que defender y no olvidarse, ¿no es cierto?, de dónde venimos y cómo se hizo todo esto. Ese es un poco el foco, lo que uno apunta siempre cada vez que uno va a una marcha, a un desfile, es decir, evocar todo lo tradicional, ¿no es cierto?, justamente para que no se pierda. Y hablando de que no se pierda en estos tiempos de docencia, de lucha docente, a la cual, vale decir, siempre apoyamos, claro, desde aquí. El otro día, no queda otra. El otro día, mirando un poquito en internet, como decíamos antes, uno encuentra de todo, ¿no? Y así como encuentra tutoriales y gente dispuesta a enseñar, un ratito veíamos el tema de la escuela finlandesa, que es de las primeras del mundo, y yo me acordaba y hacía un paralelismo, ¿no? Qué lindo que sería que nuestros chicos, que nuestros adolescentes o que nuestros niños tuviesen alguna materia que tenga que ver con la tradición, más allá del libro en sí mismo y yendo a lo práctico, ¿no? Para ver cómo se hacía un mate, cómo se hacía un cinto, cómo se hacía una cincha, para acercarlo más a eso, porque bien decías, la memoria es parte del futuro, ¿no? Sí. Dice, ¿cómo ves esta parte de acercar al niño a la tradición? Sí, no sé, sí, en las escuelas indudable que debería existir, ¿no es cierto? Lo que sí que no sé si vas a encontrar muchos maestros. Sí, a mí lo que me parece que por ahí a veces se le da más valor a otras cosas foráneas que por ahí a lo nuestro. Y se recuerda, qué sé yo, un 25 de mayo, un día patrio, ¿no es cierto? Y bueno, y medio que después cae en el olvido.
15 días. Y sí, y es un rato. La Navidad y la Pascua se terminó. O sea, 5 de mayo, 9 de julio. yo lo veo aquí en nuestra zona. Es decir, que nuestra zona no tiene mucha influencia criolla. Tiene influencia piamontesa, sí, de la gente que hicieron patria trabajando, porque eso sí, claro que sí. cierto, eso, indudable. Pero yo veo, por ejemplo, en otras partes, sobre todo la provincia de Buenos Aires, es completamente distinto. O sea, cómo ellos viven la tradición, cómo se preocupan, por ejemplo, por un caballo, por andar bien montado, por andar bien vestidos. Mucha gente, sí, muchas veces sin extraordinarios lujos, pero vos ves la gente bien acomodada, con su caballo bien tuzado, bien. Entonces, los chicos, muchos chicos, mujeres, o sea, ellos medio que como que lo tienen como una cosa muy familiar. Incorporado. Sí, claro. Muy familiar. Entonces, hay una marcha muy linda que se llama Marcha de las Estancias y en Lobos que participan todos, van chicos, después se hacen fogones, son como 3 días. Entonces, incorporan también a la familia. Y los chicos ya lo van viendo, lo van mamando de chicos. Eso yo lo que veo un poco la diferencia con lo que es nuestra zona. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando vas allá, vos tenés que ir bien acomodado. Bien. Tal vez sin lujo, porque acá, como siempre decimos, no es andar con un recado de plata de arriba abajo y qué sé yo, no. Entonces, la mente maestro se aprende rápido, ¿no? Mente abierta y corazón contento. Claro, Víctor, muchas gracias por todo y como decís vos, quedan millones de temas por recorrer que seguramente lo estaremos charlando en otros momentos. Y mate con caldera por tu parte. Por favor. Con azúcar la próxima. Con azúcar la próxima. Muchas gracias.